Hola, ¿cómo están? Netas, netos, netes. Qué gusto Hola, tenerlos aquí. ¿Cómo están, Otis, Abby, Edna, Mariana? hola, qué gusto. Hola, Hola. muy bien, ¿cómo están Hola a todos? todos. Súper Bien, contentas de estar aquí de nuevo esta semana y hoy con un tema muy interesante. Vamos a hablar de la neta de la fibra. Así es que vamos a empezar con este tema. Creo que vamos a hablar de varios temas bastante interesantes de la fibra, pero vamos nada más hablando como de lo que o sea, nada más una división así como muy breve de lo que es la fibra, a qué nos estamos refiriendo, y luego ya le paso la voz a mis queridas netas. A ver, vamos a distinguir primero dos tipos de fibra, ¿no? La fibra soluble y la fibra insoluble, y para qué van a ser. Entonces, cuando pensamos en fibra, bueno, yo pienso así, pasto, vaca, muchos estómagos, dificultad para digerir. Y bueno, ese va a ser el tipo de fibra que de alguna forma, la fibra insoluble, que de alguna forma está presente, contiene mucha celulosa y nos ayuda como a disminuir el tránsito gastrointestinal. Esa es así como la definición y la como más básica, ¿no? Y entonces todo lo que tenga como tipos de celulosa, o sea, granos enteros, fuentes de fibra, cáscaras y todo ese tipo de cosas, como todo lo que sea como muy fibroso, eso va a ser fibra de algún tipo insoluble. Y luego ya tenemos la fibra soluble, que es esta parte de la fibra que retiene como mucha agua y que se vuelve gel, entonces que está como muy relacionada con poder hacer como las heces más no pastosas, sino más bien como fáciles de transitar también, no por el tiempo del tránsito, sino por la suavidad, por la retención de agua, y luego también se asocia con otros factores como sería, por ejemplo, absorción de colesterol y otros cosa nutrimentos. también, ¿no? Sí, y luego también es, la fibra soluble es esa parte como muy importante también que está relacionada con lo que son como los nutrimentos del colon en general, producción de aminoácidos de cadena corta, etcétera, que ahorita si quieren ya nos vamos a ese tipo de temas. Así es que pues adelante, no sé, ¿Sabi? Sí, y ahí también algo que cada vez se está investigando más es el tema de fibra prebiótica. Y justo las fibras prebióticas tienen una función muy importante, entran dentro de las fibras solubles y se ha reconocido a la inulina y a la oligofructosa como fibras prebióticas. Y estas fibras lo que nos ayudan son los definen como ingredientes no digeribles, o sea, el cuerpo no lo absorbe, no lo digiere, pero que tienen un efecto benéfico al huésped porque va a ayudar a la estimulación del crecimiento de aquellas cepas bacterianas que residen en el colon. O sea, van a ayudar al buen funcionamiento de la microbiota. Entonces, tiene ya una función como muy específica, si bien la fibra nos ayuda con el tema de la digestión, como lo decía Clau, con el tema también de la formación de heces, de regulación también de glucosa, que vamos a ver un poquito más adelante. Sí, ya se está investigando a la inulina en este efecto y que nos ayudan a modular de mejor manera la, la microbiota. Entonces O sea, creo más que... diversidad. ¿no? Más diversidad y promueve las Exacto. benéficas. Se O me sea, pasó decir también, perdón, Sabi, nada más el contenido, o sea, de dónde o sea, porque tu fibra así, soluble va a ser así más bien como de lentejas, garbanzos, Leguminosa. Sus frijoles, o fuentes. sea, Ujú, las fuentes. Y ujú. ya tu inulina, o sea, ya la vas a encontrar como en lugares más específicos, ¿no? Como sería agaves y exacto. así es, ¿no? Y la insoluble También la está más chicoria. en granos, ¿no? Más Ujú. en granos o en fibra, cosas muy fibrosas, O cáscaras. algunos Leñosas, vegetales. Así es. vegetales, así Y que es. además algo que se ha visto es que este tipo de fibras aumenta la producción de ácidos grasos de cadena media, lo que se ha visto con un efecto también benéfico como protector para cáncer. Entonces,
cada vez se está investigando, no nada más para el tema digestivo, sino también de protección para otro tipo de enfermedades. Y algo que es importante de resaltar es que en México, a pesar de que tenemos una muy buena cantidad y diversidad de leguminosas, de frutas, de verduras, de oleaginosas, de granos, de semillas, en México estamos por debajo de la recomendación. Se recomienda el consumo de 14 gramos por cada 1000 calorías. Entonces estaríamos hablando en un consumo entre 28 a 35 gramos, más o menos de recomendación, y en México estamos por abajo de los 20 gramos. Entonces, sí, esto pues va ligado también a la falta de consumo de frutas y de verduras, y que el tipo de cereales que se consume más en México son cereales refinados. Y sumado a eso, ¿sabes que algo interesante es, hablando de la microbiota y del consumo de fibra en los mexicanos, es que la dieta occidental, otra característica, aparte de ser baja en fibra, es que tiene un alto contenido de grasa y azúcar. Y si unes ese mix de poca fibra, más grasa, más azúcar. Y menos agua. Contribuye también al agotamiento de taxones bacterianos o de tipo de bacterias benéficas en nuestro colon, lo que viene todavía a empeorar más la situación digestiva, ¿no? El tema del problema digestivo. Ahora, nada más recordar que la fibra es un hidrato de carbono, ¿no? O sea, son un polímero. Son polisacáridos. Una cadena larga. Cadena larga de diferentes monosacáridos, ¿no? O se unen disacáridos, pero es un polisacárido no digerible. Y también hay recomendación del Instituto de Medicina de Estados Unidos de gramos por día, que en adultos aproximadamente es 25 en mujeres y hasta 38 en hombres. Tiene una ingestión recomendada más alta en hombres, de 19 a 50 años es 38 gramos por día en hombres y 25 gramos en mujeres. Y creo que el contenido de fibra es parte muy importante de ahora estas dietas basadas en plantas. Es justo de los componentes importantes o que se rescatan como componentes activos o protectores en las dietas basadas en plantas, incluso en patrón como el Mediterráneo también. Y se ha visto que tiene pues muchos efectos en salud, la verdad, el consumo adecuado de fibra o alto de fibra. En una revisión reciente publicada en Nutrients, se ha visto que tiene efectos metabólicos, o sea, se ha reportado que mejoras en sensibilidad a la insulina, la fibra insoluble principalmente, reducción de riesgo de diabetes tipo 2, la fibra insoluble también, o sea, hay granos también, mejora la glucemia y perfil de lípidos, la fibra soluble principalmente, como decía Claudia, porque es esta forma de la más viscosidad en las heces y tarda más tiempo ahí, entonces jala la absorción de ciertas cosas, y también reducción de peso corporal y adiposidad abdominal en algunos estudios. La parte de microbiota, ¿no? Viabilidad y diversidad microbiana, metabolitos como los ácidos grasos de cadena corta que ya decía Sabi, cardiovasculares, reduce la inflamación crónica, se ha visto reducción en riesgo cardiovascular y mortalidad, en depresión principalmente a través de menos inflamación crónica y de regulación de microbiota. Y en sistema gastrointestinal, pues en la salud e integridad del colon, ya hablábamos la vez pasada, hace 2 programas de la prevención del cáncer colorectal, también asociado al consumo de fibra y la motilidad del colon. Entonces, realmente la fibra, pues sí tiene bastantes propiedades benéficas. Y es uno de los, o sea, yo siempre digo, los hidratos de carbono se pueden dividir en saludables y no saludables. Y saludables va a ser o que tengan fibra o que tengan bajo índice glucémico, es decir, que eleven no tanto la glucosa en sangre cuando los consumes, ¿no? Esos 2 factores van a hacer que un alimento con carbohidratos pues, sean más saludables o menos saludables, ¿no? También me gustaría comentar igual, perdón, lo de que sí que proporcionan estos beneficios a la salud. En algunos casos una dieta alta en fibra también puede causar problemas. ¿En qué sentido? Y hay que recordarlo. Sobre todo las personas con diverticulitis activa, hay necesidad de moderar este consumo. Enfermedades inflamatorias intestinal, cuando también aparece enfermedad de cronocolitis ulcerosa, o la gastroparesia, que es un vaciado estomacal retardado, que se necesita limitar la ingesta de fibra. Entonces, mucho cuidado también con esos beneficios. Sabemos que hay intervenciones o hay indicaciones terapéuticas muy específicas, las cuales tenemos nada más que darnos una idea en qué momentos es necesario
sí restringirla para poder mejorar síntomas en un momento dado. Ahí ya, perdón, Mariana. No, está bien, es que quería profundizar un poquito en lo que decía Oti como para explicar cuál es el proceso por el cual la fibra trae tantos beneficios a nivel digestivo y sobre todo enfocar en la parte de microbiota, porque en los últimos años pues microbiota ha sacado mucha información, ¿no? de todos los beneficios que tiene tener una microbiota saludable y también los perjuicios que puede causar la famosa disbiosis, ¿no? O cuando hay más bacterias negativas o más bacterias patógenas que bacterias benéficas en nuestro colon. Y es que aquí la situación es que la fibra en el intestino fermenta por las bacterias fermentan la fibra y de esta fermentación surgen ácidos grasos de cadena corta, que estos ácidos grasos de cadena corta en una revisión sistemática y metaanálisis que leí de Nutrients de septiembre del año pasado, habla justo cómo estos ácidos grasos tienen un papel muy importante en muchos de los beneficios de los que mencionaba Oti, incluyendo la modulación de la microbiota. Y resulta que tienen un papel antiinflamatorio en el huésped, en este caso en nosotros, en los seres humanos, y también ayudan pues a mejorar el perfil de nuestra microbiota y que por ende no se dé la famosa que también ha sido muy estudiada últimamente, leaky gut, ¿no? O la permeabilidad intestinal. Sí. Así es, que esto causa un mundo de problemas, ¿no? Y que está relacionado con la fibra porque a final de cuentas la fibra, por esta producción de ácidos grasos de cadena corta, o sea, este ciclo vital maravilloso que se puede formar en nuestro intestino si tenemos un buen consumo de fibra y también una alimentación saludable, pues va a evitar este liquigodo, esta hiperpermeabilidad intestinal que conduce muchos problemas como endotoxemia, inflamación de bajo grado, hiperglucemia, hiperlipidemia, obesidad, resistencia a la insulina. Entonces son muchas las patologías que están alrededor de esto y que pueden verse pues beneficiadas con el consumo de fibra a través de este mecanismo, ¿no? Que es la fermentación y la producción de ácidos grasos de cadena corta. Y una última cosa que me llamó la atención de los ácidos grasos de cadena corta es que también estimulan la secreción del polipéptido inhibidor gástrico, el péptido 1 similar a glucagón, el péptido YY en los adipocitos, y esto puede reducir también la acumulación de grasa. De ahí su relación también con obesidad, con resistencia a la insulina, y bueno, me parece que es súper importante la fibra en relación a cuidar la microbiota, modular la microbiota para evitar todas estas situaciones negativas y más bien dar estos beneficios. Y esto que decías, nada más una cosa del intestino permeable, o sea, además de la motilidad y de la microbiota, también esto de la buena barrera intestinal. Eso es muy importante, ¿no? O sea, una barrera intestinal adecuada que no permita el paso de sustancias que causan inflamación o que se van a detectar como extrañas y entonces se desencadenan procesos inflamatorios por lo que está sucediendo a nivel intestinal, que no están bien pegaditas las células. Entonces esa barrera intestinal se mantiene mucho gracias a los ácidos grasos de cadena corta y a esta fermentación de la fibra. De la fibra. Yo lo que quería abonarle también al tema de la microbiota y del microbioma es, el otro día estaba escuchando una entrevista que le hicieron a un investigador bastante importante que se llama Tim Spector, que lo pueden seguir también en redes sociales, y que tiene varios libros interesantes, y bueno, él se ha dedicado a estudiar el tema de la microbiota, y decían algo que me parecía como muy interesante, que era, bueno, finalmente sabemos o sea, son temas nuevos, o sea, que tienen 10 años o 15 años cuando máximo, o sea, y que ahora los vemos y los conocemos como órganos, ¿no? O sea, ya lo estudiamos y lo entendemos como un órgano, pero cuando nos formaron quizás a nosotros, o sea, era nada más el tema era comer fibra, evitar, o sea, los temas de... Casi. Así es, estreñimiento, evitar los temas, ¿no? De permeabilidad intestinal, o sea, mantener, ¿cómo se llama? También, o sea, mantener la... Y más o menos, ¿verdad? O sea, si tenías por ahí alguien así como más de avanzada, sí te empezaba a hablar de este tipo de temas. Flora. Exactamente, y nada más era la flora gastrointestinal. Pero ahora, o sea, el tema es ya como tan importante que también hasta las recomendaciones de nutrición han cambiado muchísimo en relación a esto y obviamente la fibra, o sea, juega un papel súper importante. Entonces, mientras que quizás nuestras recomendaciones antes eran, por ejemplo, de nada más de comer, o sea, 5
frutas o verduras y frutas, que 3 fueran verduras y 2 frutas al día. Ahora la recomendación es que para nosotros poder realmente mantener un microbioma funcional y saludable, la recomendación es que nosotros debemos de comer 30 alimentos basados en plantas por semana. Y esa es la recomendación. Entonces es cómo le hacemos, ¿verdad? Para poder llegar a esto, ¿no? Y eso quizás ahorita lo podemos tocar. Pero finalmente es o sea, en esta recomendación que yo pueda estar como más o menos haciendo una contabilización semanal, ya saben, y no es tanto la variedad de que hay, sí, comas, o sea, frijoles, o sea, pero es hacer un esfuerzo consciente porque sea frijol y también lenteja, pero también garbanzo y también haba, y luego, o sea, y luego todo eso lo puedes como ir enriqueciendo también o sea, porque no estás hablando tanto de cantidad, estás hablando de variedad, entonces o sea, que le pongas el eneldo, y que le pongas el romero y que le pongas ¿cómo se llama? No, bueno, nosotros aquí comemos mucho, ¿no? Cilantro y perejil, pero que vayas usando las especies y que uses ajo y que uses cebolla y que uses cebolla blanca y cebolla morada y luego también, o sea, y le vayas dando esta variedad a la dieta para ajustar esos 30 alimentos por semana. Y ojo con alimentos vegetales. Acuérdense alimentos de origen no vegetal. Es harinas, no es harinas. No procesados, claro. Procesados, azúcares. Todo eso es vegetal, pero no, hay de vegetales a vegetales. No hemos hablado muchísimo aquí de granos, leguminosas, frutas, verduras principalmente, ¿no? Plantas en su forma natural, granos poco refinados o no refinados, leguminosas, como son también, bueno, cocidas nada más. Aparte, ¿no? Los fermentados también, por fermentados, exacto. Entonces, pero que tú pienses, o sea, que si voy a comer, por ejemplo, arroz, o sea, puedo hacer arroz integral, o también puede ser un frijol negro, pero también puede ser un peruano, y luego también puede ser una tortilla, y luego al rato me como también una de harina, o sea, pero luego ya también hago mi pan de masa madre, y así es como los voy combinando por semana. Sí, yo cuando le hice recomendación hice el ejercicio en mi propia dieta y sí, más o menos cuidaba 5 vegetales diferentes diarios y ya 6 por 5, 30, decía, ya lo cubrí, ¿no? Pero sí ¿esos 30 para cuándo, cada cuántos son? ¿Cómo es? Por semana. 30 vegetales distintos. 30 variedades. 30 variedades por semana. Entonces, aquí para poder hacer eso tienes, o sea, sí se requiere de planeación. Control, y la planeación es, por ejemplo, o sea, entonces haces tu plan, por ejemplo, semanal, ¿no? O sea, planeas semanalmente. Luego ya compras leguminosas desde antes. Así es, desde el domingo. Desde antes. Tenerlas cortadas desde antes. Así es, ya preparado. El batch cooking, que es cocinar. Sí, algo que también está ahorita mucho. Haces así, pero tus listas de compras de los alimentos, o sea, también tienes, por ejemplo, verduras que puedas tener congeladas, o sea, puedes hacer también como toda una parte de hierbas, especies, ya saben, como planeación, usar los fermentados, y luego también puedes tener como todo, esta es otra parte interesante, o sea, que es también como para medir la función de la fibra en ti, o sea, diario de heces, porque entonces estás viendo también el efecto que está teniendo la fibra en ti. Si eres una persona que tiene, o sea, estreñimiento, o sea, algún tipo de toda la colección de, ¿cómo se llama?, de problemas intestinales que hay, o sea, es bueno tener como ese diario, o sea, como tu diario de heces de cómo estás yendo al baño, pues, tal cual. No se acuerdan de un programa que había, o que hay, no sé si todavía está, de una nutrióloga de Estados Unidos que analizaba las heces de los padres en sus casas, les daba recomendaciones y todo, y analizaba las heces con su espátula. Era de la Gran Bretaña, sí, ya me acordé. De la Gran Bretaña, con su espátula. No es la manera de ir al baño. Bueno, pues así casi, oye. Hay que revisar. Las olía y que estaban viscosas. Las olía y con la espátula le hacía. Dice, esto no huele bien. Era inspectora. Busca la escala de Bristol para no tener que dar tanto detalle, porque si no aquí vamos a tener que entrar en... No nos vamos a meter en estos temas. Pero son temas de la fibra. Claudia quería meterse en temas importantes, pero no la dejamos. Y yo creo que la mayoría de la población, por ejemplo, también que va a una asesoría o que va a consulta, lo que se ve es ese problema gastrointestinal muy recurrente
y sobre todo el estreñimiento, que es algo que tenemos que tratar. ¿Qué pasa hoy en día con todas estas dietas populares que realizamos? Y estas dietas no estamos ni siquiera cubriendo, yo creo que ni los 20 gramos que ahorita mencionaba Sabi. Yo creo que hay dietas que no llegamos ni a 10 gramos del consumo de fibra, y más, por ejemplo, las que le llaman low carb o las dietas cetogénicas, que son efectivas incluso, sí, para mejorar algunos aspectos metabólicos, pero si lo vemos a largo plazo, desde la funcionalidad del sistema gastrointestinal, no se está aportando esa cantidad de fibra suficiente. Y aquí, por ejemplo, me gustaría a mí platicarles que hay listas de alimentos que se pueden utilizar que son ricos en fibra y que pudieran estar dentro de estos menús para el apoyo de un control metabólico de un paciente que está bajo este régimen. No sé, por ejemplo, el aguacate nos dice que medio aguacate, que son 100 gramos, proporciona 7 gramos de fibra y solamente 2 hidratos de carbono netos. Entonces, el aguacate es una excelente grasa, pero pues sabemos que es un fruto. El brócoli, que es una crucífera, una taza de brócoli picado y cocido tiene 5 gramos de fibra. O sea, bastante importante. Una taza, dices, claro que te la comes súper bien. Moras y frambuesas, que son aquellas frutillas que también se utilizan dentro de estas dietas, nos dice que las frambuesas pueden proporcionar hasta 6.5 gramos de fibra y las moras tienen alrededor de 5 gramos de fibra. Entonces, los vemos ya incluso con estos formatos congelados que también se pueden utilizar en este tipo de dietas y lo podemos tomar en cuenta. Me gustó la idea, por ejemplo, los espárragos y otros elementos que a veces no nos acordamos, semillas de chía, que pueden entrar dentro de estos planes y que tienen esta fibra soluble. Nos dice 2 cucharadas de las semillas de chía nos proporcionan 10 gramos de fibra en la porción que tú quieras preparar en un pudín. Hay hasta mermeladas instantáneas de frambuesa, galletas, y aparecen también, por ejemplo, nueces, que son frutas secos, nueces de macadamia, que también nos pueden proporcionar, bueno, aquí nada más cuidado también el contenido calórico. Las hortalizas, que también en un momento hasta lo dimos en el curso de dietas, me acuerdo mucho que lo platicamos en este plan. Hortalizas, espinaca, las coles rizadas, la que le llaman el kale también está presente, coles de Bruselas, alcachofas y obviamente lo que también consideramos dentro de esta línea de alimentos para estas dietas bajas en hidratos de carbono, avellanas, los ejotes, las pecanas, el coco seco. Fíjense que el coco seco, media taza y sin endulzar, proporciona 7 gramos de fibra. Y la linaza, que también lo utilizan mucho para poder como adicionar a ciertos platillos. Y el psyllium, no sé si ustedes han utilizado el psyllium, que es extremadamente alto en fibra y que una cucharada de 10 gramos de este polvo de cáscara de psyllium proporciona 8 gramos de fibra y que se pueden adicionar a algunos tipos de panes, se pueden preparar también con galletas de una manera tan sencilla. Batidos de proteína también. Ajá, batidos de proteína. Y está bastante interesante para que podamos asesorar a los pacientes que requieran este tipo de intervenciones y que no le estemos fallando un elemento clave del cual estamos hablando aquí. Y para mucha gente que está siguiendo ese tipo de dietas, sí voltear a ver que si no consume fibra, pues no está bien esa dieta, ¿no? O sea, puede existir una dieta muy baja en hidratos de carbono y baja en hidratos de carbono, pero con adecuadas cantidades de fibra, tomando de este tipo de vegetales en donde uno sabe la cantidad neta de hidratos de carbono, pues va a ser poca, ¿no? Claro. Y otra cosa importante, creo, en el tratamiento, muchos tratamientos de obesidad o en dietoterapia, pues es la parte de la fibra y la saciedad, ¿no? O sea, la fibra también aumenta la saciedad, ¿no? Retrasa el vaciamiento gástrico por su viscosidad. Algunos estudios hablan de que mayor viscosidad, menor percepción de hambre. Algunos, por ejemplo, goma guaro y betaglucano, que son algunas fibras que se estudian añadidas a bebidas, han reducido el consumo de alimentos y han reducido, aumentando la saciedad 2 horas después. Entonces, creo que es importante, independientemente de la estrategia dietética que estemos usando, sí ayudar a los pacientes con fibra, ¿no? O sea, la fibra les va a ayudar a tener una buena saciedad y se ha visto que incluso el casi 40% de tratamientos basados en fibra, en un metaanálisis del 2000, ya viejito, 13, redujeron significativamente el puntaje de apetito contra el control, o sea, casi 40% de los estudios, el grupo de fibra, ¿no? Y también casi el 25% redujo el consumo de energía significativamente, nada más por aumentar el contenido
de fibra. Y Entonces, es que, ¿sabes qué? Ahí también entra el tema de fibra desde la masticación. Un alimento rico en fibra necesita más tiempo de masticación que un alimento que no lo tiene. Entonces, empieza con el proceso de masticación ya a tener ese beneficio en saciedad. Y otro punto importante también ligado al tema de masticación es que también nos ayuda a salud dental, a salud bucal, porque justo como estamos haciendo más tiempo la masticación, se produce más saliva y esto nos ayuda a limpiar los dientes, a que no se produzca tanta caries. Entonces, y aparte masajea encías, también importante para salud bucal. Pero sí es algo interesante porque desde el principio que estuvimos comentando, no todas las fibras van a servir igual de lo que nosotros queremos, pero sí es bueno que aprendamos más cuál es la que funciona para alimentos, para las bacterias, cuál es la que nos van a ayudar a captar más agua, qué va a pasar con también los niveles de colesterol, todo lo que también maneja con ácidos biliares. Entonces, la fermentación juega un papel muy importante, pero también lo que nos ayuda a formar bolo, lo que nos ayuda a que haya, por ejemplo, cuando hay un proceso inflamatorio, cómo lo vamos a utilizar y por qué las vamos a cocer para mejor tolerancia. O sea, hay muchos formatos que incluso muchas de ellas de preferencia, muchos alimentos, como incluso la avena, su mejor formato para poderla utilizar con sus propiedades es cocida. Y es una avena donde ha estado en contacto, por ejemplo, con agua caliente para que ese gel, esos tipos de fibra soluble que tiene, se pueda aprovechar en esa expresión cuando lo dicen los pacientes, sí, por eso se ve como viscosito, pues porque ese es lo que queremos. Y ahorita, por ejemplo, en la temporada que ya viene más la invernal y decimos, bueno, se me antoja un atole, podemos utilizar hasta la linaza para espesar sin necesidad de agregar más azúcares u otro tipo de ingredientes que pudieran ser más densos en calorías, pero sí con esas cantidades de fibra que tienen estas propiedades que podemos estarlos empleando en múltiples recetas. Pero sí son importantes recordar que sus cocciones, las preparaciones van como a ayudar a que mejore también su beneficio que queremos aquí al sistema gastrointestinal. Y que no se nos olvide que necesitamos agua, o sea, exacto, que necesitan agua, o sea. Pura fibra, ¿no? No, porque también, por ejemplo, es así, como le voy a echar chía, ¿verdad? A mi licuado, y entonces ya le echan la chía y luego te lo tomas, y luego entonces también, pues deja tú que te quede aquí, o sea, finalmente, yo creo que con la edad todos tenemos algún grado de divertículos, ¿no? O sea, algún grado, pues, de distensión, a nivel, de colon, etcétera. Y sí se te van impactando, pues, este tipo de cosas. Entonces hay que tomar agua, o sea, porque si no, se van a quedar ahí atoradas. Y es que justo la fibra lo que hace es absorber agua. Entonces, si no hay presencia de agua, la poca agua que se obtiene a través de los alimentos, la va a absorber. Entonces, para que también nosotros tengamos un funcionamiento adecuado en el organismo, pues debe de estar acompañado con 2 litros de agua, 8 vasos al día aproximadamente, para que pueda tener un buen efecto y no resulte contraproducente, que también ahí de lo que decía Edna, no nada más es la cantidad, sino que el tipo y la cantidad, como también decía Clau, por el tema de podemos tener un consumo adecuado, pero sin agua no va a tener beneficio, o un consumo elevado y también nos va a traer perjuicios, adicional a lo que decía Edna, también en salud ósea, porque dietas muy altas en fibra tienen la capacidad de alterar la absorción de minerales como el calcio, como el fósforo, y eso pues también va a impactar a salud ósea. Entonces, sí hay que cuidar la cantidad, el tipo, la cantidad de agua que acompañamos y pues, la frecuencia en la que se consume, ¿no? Y por eso buscar cubrir la fibra en alimentos, porque también está el abuso de suplementos de fibra, ¿no? Y no se necesita estar echando polvo. No se necesita, exacto. Es que no. También creo que una buena estrategia, ya hablo ahorita, Edna, de muchas cosas para preparar alimentos, etcétera, pero creo que hacer bebidas, o sea, licuados, ayuda a aumentar el contenido de fibra, ¿no? Así porque es. le puedes echar linaza, porque le puedes echar avena, en licuados que tengan tal vez leche o yogurt, y además tiene tal vez probióticos, o este jugo verde que no es jugo, el que digo yo de hojas con fruta y agua,
es una buena cantidad de fibra. Claro. No te vas a sentar en un plato a comértelo porque tal vez tienes prisa, porque ya no te la picaste, porque es masticar. Y entonces es una buena opción también para Hay que tener Para cuidado en la cubrirlo. cantidad. Sin No, suplementar. y los mismos pacientes, por ejemplo, con la Y no jugo de zanahoria, sintomatología, por ejemplo. y te van platicando, oye, tengo el intestino perezoso, pero cuando empezamos a analizar el registro dietético y vas viendo agua, muy pobre cantidad de fibra, no está, por ejemplo, toda esta variedad de lo que estamos hablando, ni siquiera una pieza de fruta al día, menos vegetales, Vale. inflamación, gases, mal olor en las heces, el intestino perezoso, entonces tenemos que Sí. irnos a esas Y intervenciones luego no se mueven. prácticas. Me encanta intestino Lo dicen perezoso. todos todo el día y además trabajando el home Sentados. office, pues Intestino sedentario. menos le estamos ayudando a ese intestino a moverse. Por eso, Así el todas estas intestino. señales, por favor, atención, y son Sí. muy importantes porque recordemos que desde el intestino se derivan muchas otras complicaciones, comunicaciones, que incluso el control de la glucosa, que bien se ha manejado ahorita, la parte metabólica, no solamente para el control de la glucosa para un paciente con diabetes, sino también la adiposidad a nivel central, tejido subcutáneo, metabolismo general. Estamos hablando desde un pH que tiene también nuestro intestino y cómo va a ser esa modulación por la fermentación de los propios hidratos de carbono. Entonces, por ahí hay mucho por hacer, sobre todo no olvidemos este elemento tan importante en nuestra dieta. Y a mí me gustaría decir 5 trucos para obtener más fibra, como Órale, vamos. mis Ya, notas pues, finales. las netas. Dice aquí, vamos. vamos a la neta. Dice aquí, ¿cómo podemos poner 30 gramos de fibra al día sobre la mesa y llevarlos hasta el estómago? Porque realmente hay una gran cantidad de alimentos que son muy ricos, que le llaman, que son sabrosos, nos aportan fibra, pero para poderlos alcanzar necesitamos combinar nuestros alimentos hábilmente, como ahorita mencionaban, planeación, conocimiento, bueno, ¿qué tengo, por ejemplo, aquí en mi refrigerador? Y hay uno de los trucos. Primero dice el truco 1 en el desayuno. Nuestro primer elemento sería que tú pienses en fibra desde el desayuno, los cereales que son integrales, vamos a añadir una manzana, por ejemplo, troceada con la piel, y podemos espolvorear, por ejemplo, las semillas de linaza, sésamo, trozos de nueces, también usar las frambuesas, arándanos o moras, que ya comentaba, frescos o congelados. El truco número 2, vamos a elegir lo que decíamos entero, lo que sea el grano como tal para que sea mucho más efectivo. Pan, pasta, arroz, leguminosas, nos aportan todas estas cantidades considerables de fibra y que necesitamos pues tenerlos con esta variedad. Número 3, frutos secos. Frutos secos, frutos rojos o vegetales crudos. Por ejemplo, frutos secos o rojos, es en tu plan de comida, consumes verduras crudas o ensaladas en cada comida. Y en este caso, pues nos dicen, las cualidades aparte de los frutos rojos, tiene también cualidad saciante, que ya habíamos comentado al respecto, y también los podemos agregar en algún snack, en el desayuno o en la comida. Y que aumentemos poco a poco, porque el truco 4 nos dice que no hace falta que las personas que hasta ahora venían consumiendo alimentos de fácil digestión, pues ahora se pasen más a la cantidad de fibra que se requiere. Esto va poco a poco. Es lo que principalmente nos dicen que vamos añadiéndolo para que tú te sientas todavía mejor y que no haya, por ejemplo, riesgo de que sientas más distensión o que no estés preparado. Porque, ¿qué pasa con los pacientes que antes no comían ensaladas y empiezan a incrementar ensaladas? Ay, me distiende la ensalada y no la voy a comer porque no me está funcionando. Y es porque no estaba su mismo sistema acostumbrado. Y número 5, como ya se ha dicho, beber suficientes líquidos. Si no consumimos líquidos, como dice aquí, las fibras se hinchan y retienen agua, por eso es necesario beber aún más cuando se consume mucha fibra. Puntos claves: agua, té, café que no tenga ningún otro edulcorante ni con calorías, pues es muy importante beberla, y más si hay, por ejemplo, salvado, que es un tipo de fibra que requiere mucha agua para que se pueda de cierta manera ser efectiva con sus beneficios. Y por cada cucharada sopera, si se va a utilizar el salvado, se debe tomar un vaso adicional de agua para que no vaya a causar algún estrago, porque si no, dice, se produce un tapón de salvado en el intestino. Entonces, por favor. O semilla, o de semillas también. O de semillas, o lo que estemos incluyendo, lo que nos dice por cada cucharada es un vaso de agua que tenemos que estar tomando en cuenta. Entonces son los 5 trucos que yo les quería comentar. Que ya las dio netas. Bien, las netas.
Ya las hizo neta. Sí. Coman fibra para que Podríamos tengamos cerrar con que la fibra es la neta. La fibra es la neta, la verdad que sí. Sin Y eso fibra, todos sin estamos fibra, el cuerpo, el organismo se de acuerdo. pone en mucho Lo que más nos riesgo. faltaba era eso. Una regla, yo diría una regla facilísima. La mitad de tu plato que sean frutas y verduras. Y la mitad de todos los cereales que comas sean granos enteros. Que sean granos enteros. Sí, Totalmente para mí también de esta parte de o sea, de tratar de consumir 30 alimentos de origen vegetal a la semana, en donde te pongas así a planear, o sea, porque también te va a salir más barato si planeas tus menús, o sea, para la semana, porque de alguna forma vas a comprar lo que necesitas y no andas ahí inventándote cosas. Otras cosas que puedes hacer sería, o sea, por ejemplo, comprar verduras congeladas mixtas, o sea, cuando no tienes acceso a otra cosa, usar semillas, nueces, para poderlas poner como en sopas, arriba de ensaladas, ese tipo de cosas. Cambia tu pasta, o sea, cambia el estar nada más comiendo pasta por leguminosas, o sea, que no es el mismo grupo, ni estoy diciendo que es lo mismo, pero sí es como que se nos quite la idea de nada más comer arroz y pasta, por ejemplo, ¿no? Exacto. Y que estemos usando como diferentes variedades de las cosas, o sea, que digas, no es la cantidad, es también la variedad. Exacto. Ni yo ahí lo único que agregaría sería un intestino feliz nos ayuda a tener una vida más feliz. Así que Eso. la fibra nos ayuda bastante. Eso Bien. también. Y yo diría, el ahorita- pan integral industrializado del Osito no es integral. Tiene 1 gramo de fibra por rebanada, entonces ahí no busquen la fibra. No cereales integrales, sino No, granos. Así es. yo diría no usen la palabra ni siquiera integral, porque Pues ya es que se está como debería de tan quitar. ya Grano, está tan sí. deteriorada que la gente, o Así sea, es. integral no, es Confunde. grano entero. Exacto. Ujú. O, Y o yo me mínimamente refinado. encontré una frase que decía, un pueblo que produce heces pequeñas necesita hospitales grandes. ¡Ay! Ah, está muy bueno. Es genial. Entonces, Diarios de heces, ni acuérdense. duras ni aguadas, voy a decir yo. Muy bien. Ni duras ni Formadas aguadas, de el buen tamaño tamaño. de las heces. Bolita de necesitamos chivo, hospitales. hospital grande. Exacto. Bueno, siguiente programa. ¿De qué vamos a hablar? De diabetes. Porque Va a estar estamos bueno. entrando Porque en estamos noviembre y en la sabemos. diabetes. Así es, que es mucho por Bueno. discutir ahí. Así Buenísimo. Que que vaya muy bien. Hasta acuérdense luego. de suscribirse al canal, de seguirnos en redes sociales, de compartir este video y de activar la campanita para recibir notificaciones cuando ya está un nuevo programa de Nutrinetas en YouTube. Así es, y Buenísimo. muchas gracias a todos por siempre escribirnos, por seguirnos, nos da mucho gusto y ya saben que estamos ahí leyendo sus comentarios. Así que nos vemos pronto. Gracias, adiós. Cuídense. Adiós. Bye. Adiós.